ve conmigo a Segunda de Corintios. Hemos estado estudiando esta epístola, Segunda de Corintios, y vamos hoy al capítulo 10. El capítulo 10 es muy mencionado porque este capítulo pues es bastante extenso y es realmente Pablo defendiendo su ministerio ante personas las cuales lo están criticando de una forma u otra. Le están criticando continuamente y él habla obviamente avalando, defendiendo, haciendo una apologética de su llamado, del ministerio que Dios le ha otorgado, pero también es donde se va a centrar uno de los pasajes de mayor enseñanza en cuanto a nuestras batallas espirituales. Así que el día de hoy yo quiero hablarles de eso, de nuestra batalla espiritual y cómo aborda la palabra de Dios estos tiempos. Pero vamos a orar primero, vamos a disponer este tiempo. Qué bueno que vinieron. Yo le dije a mi esposa, mira, ni vino ella, ¿verdad? No está en la oficina por una situación, pero yo le dije, vamos a ser tú y yo nada más. Pero mire, qué bueno que vinieron ustedes, ¿eh? Damos gracias por eso también. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de poder exaltarte en esta hora, en este día. Gracias por tu presencia con nosotros. Háblanos también hoy a través de la enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si sean necesarios los aires, pero yo pensaría que se pueden apagar, ¿no? Ah, mira, sí, un sí general. Gracias, gracias. Ok. El capítulo 10 de Segunda de Corintios es un capítulo donde hay una tensión en la iglesia entre los falsos maestros y sus falsas enseñanzas y la enseñanza del apóstol Pablo. Y es un capítulo que nos enseña aspectos muy importantes, decía yo ahorita, de nuestras batallas espirituales. Aprender el uso de nuestras armas espirituales no tiene que ver con elocuencia o carisma o presencia o inteligencia o nada por el estilo, sino con fe y conocimiento de cuáles son nuestras armas espirituales. ¿Sí? Así que vamos a leer ahí 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Capítulo 10, versículos 3 al 5. No sé si lo tienen aquí en la pantalla. Sí. ¿Qué les parece si hacemos algo y sirve que agarramos un poquito de calor? Ponte de pie, vamos a leer del 3 al 5, vamos a leerlo todo seguidito, ¿sí? Todo seguidito. ¿Está bien? Ok, a las 3. 1, 2, 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levantan contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Ok, hasta ahí. Puedes tomar tu lugar. Este es un pasaje muy importante en cuanto a la enseñanza de nuestra espiritualidad. Primero, lo primero que hay que decir aquí, y vamos a desglosarlo bien, estos 3 versículos, que es donde vamos a centrar la enseñanza, porque realmente de eso trata todo el capítulo. Dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Otra traducción de la Biblia dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Lo primero que hay que entender en las batallas espirituales, como cristianos, es que no son según nuestras capacidades que como individuos podemos tener. Nuestras batallas son espirituales, que se libran con armas espirituales. ¿Sí? Nuestra batalla espiritual no es por medio de formas, de maneras, de estrategias humanas, no es haciendo planes o por medio de influencias o economías o algún tipo de ventaja que podamos tener, porque tú podrías tener todo eso a tu favor y aún así perder, o podrías tener todo en contra, pero si es la voluntad de Dios, vas a salir adelante en las batallas espirituales o en la situación que tienes ahí por delante. También hay que decir esto, nosotros como creyentes, dice la palabra de Dios, que siempre somos victoriosos, ¿sí? Siempre somos victoriosos.
pero hay ciertas batallas las cuales sí vamos a pelear. Y también quiero decirte, no estoy demeritando el hecho de tener cosas a tu favor, tener ventajas, tener economía, tener conocimiento de causas, situaciones donde tú tienes estrategia. Es bueno también a veces de cierta manera eso, pero eso no garantiza una victoria. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice la versión clásica: no te apoyes en tu prudencia. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros libramos nuestras batallas espirituales de forma distinta. No es nada más con nuestro entendimiento, no es con lo bien que tú hablas, no es con lo bien que tú te defiendes. Hay algunos de ustedes que son buenos discutidores. Alguien te llega con un palito y tú le respondes con una bazuca, porque Dios te ha dado esa capacidad de argumentar, de defenderte. Pero hay algunos de ustedes que no son así. Y ya sé que se dieron codazos ahí entre algunos de ustedes, pero no, las armas y las batallas espirituales que a veces nos quieren hacer reaccionar en la carne o naturalmente, no siempre se pelean así, de esa forma. Hay ocasiones donde sí, claro, hay que hablar, hay que argumentar, hay que defender, pero también tenemos que distinguir cuando hay una situación que es espiritual y cuando hay una que no es espiritual y lo que requiere es obviamente sabiduría. Ahora, también como creyentes, si nosotros creemos la palabra cuando dice que todo obra para bien a los que conforme a sus propósitos son llamados, entonces es algo que también vamos a entender de nuestras batallas. Cuando hay situaciones, sobre todo externas, que estamos atravesando, situaciones de gente, en el trabajo, en la familia, pero que sean cosas externas que tú dijiste, pues ni lo busqué, sin embargo viene algo así, una enfermedad, algo así. Quiero también recordarte que la promesa para nosotros como hijos, herederos de la salvación, es que todo va a ayudar para bien. ¿Sí está bien? Porque a veces ante situaciones que parecieran impensables, que se nos fueron de control, que nos sobrepasan, de repente te desocuparon del trabajo de la noche a la mañana, te están dando mucha carrilla en el trabajo, situaciones económicas, de repente una situación la cual vino sin que tú la planearas o sin estar tú muy avisado del todo, pero todo ese tipo de cosas tenemos que recordar que en medio del proceso y poner nuestra confianza en el Señor, todo va a ayudar para bien. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que recordar en todo momento. Hay cosas que se van a pelear también con sabiduría, adquiriéndola. Necesitamos sabiduría de lo alto y a veces también necesitamos pedirle al Señor: Señor, necesito ser un buen administrador, dame sabiduría para ser un buen administrador, dame sabiduría para gestionar mejor mis relaciones en el trabajo, dame sabiduría para trabajar mejor mi comunicación matrimonial, dame sabiduría para cómo aconsejar a mis hijos, dame sabiduría. Y puedes pedir sabiduría para infinidad de cosas, y la Biblia dice en Santiago que Dios no la niega, que cualquiera que le pide sabiduría, Dios la otorga, Él la da. Esa sabiduría que viene en lo alto, que es básicamente poner a través de su palabra y a través del poder de su Espíritu en nuestras vidas, poner en práctica las verdades bíblicas en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, en nuestro contexto donde nosotros nos desarrollamos. Y muchas veces es una cuestión de sabiduría. A veces necesitamos sabiduría para mesurarnos en nuestros deseos, en nuestras cosas que queremos, y necesitamos esa sabiduría. A veces hay ocasiones donde se requiere madurez, etcétera. No todo es una batalla espiritual. Tampoco de todo le podemos echar la culpa al diablo. No, el diablo no es culpable de todo lo que nos pasa. A veces somos nosotros mismos que nos falta sabiduría. Eso también tenemos que aclararlo, y es importante desarrollar madurez, discernimiento, disciplina para saber cuándo es una situación meramente natural y también saber cuándo es una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque también en las batallas espirituales, como de repente hay enfermedades, problemas, ataques, temores, miedos, pensamientos, cosas que se resisten, situaciones
que provienen del adversario. Y ahí es donde nosotros tenemos que distinguir y entonces pelear con las armas espirituales que se nos ha otorgado. Ahí ya no es con estrategia humana, ahí ya no es con influencias, conocimientos, con nada. Hay situaciones que son espirituales y se tienen que pelear de acuerdo al espíritu, ¿sí? También son temas, y hay temas que tienen que ver con nuestra naturaleza caída, que es básicamente donde se va a centrar el apóstol Pablo, y nuestra naturaleza caída también se pelea con las mismas armas espirituales. ¿Sí me van siguiendo? Las mismas armas espirituales. Y en términos espirituales, entonces tenemos que conocer cuáles son nuestras armas espirituales para poder pelear con ellas. ¿Cuáles son? Pues el nombre de Cristo, alabanza, ¿sí? Adorar al Señor, oración, ayunar, la declaración, la proclamación de la palabra de Dios, hablar en el Espíritu, hablar la palabra, entender nuestra armadura. Nuestro testimonio es un arma espiritual poderosísima. Tienes que entender todo eso también en cuanto a armas espirituales. Hay eventos que no vas a saber cómo abordarlos, y lo único que te queda es confiar en el Señor, que Él tiene la situación del momento, y orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, adorar en el Espíritu. ¿Cómo es eso? Hay varias maneras. Puede ser con el lenguaje espiritual, pero también puede ser con ese gemido, ese postrarte delante de Dios, humillando tu corazón. Es otra manera de orar, de buscar a Dios en el Espíritu y decirle: Señor, es que ya no se trata de mí, ya no es que yo tengo este conocimiento, no hay nada que pueda decir, hacer, pensar que vaya a cambiar esta situación, este tema de salud. No sé, lo único que puedo hacer aquí es derramar mi corazón y ayudarte, pedirte, Señor, que me ayudes. Y esas son formas también de batallar o de entender nuestras armas espirituales. Entonces, hay eventos que son externos, yo te decía, como ataques, como presión o estrés que se genera a veces en círculos, por ejemplo, laborales, familiares, con gente cercana a nosotros. Y de la misma manera se pelean con las armas espirituales. Cuando el ataque es interno, por nuestra naturaleza caída, también se pelean con las mismas armas espirituales. Cuando es externo, lo sientes como un golpe y te desubicas. Yo siempre he pensado que el cristiano tiene todo el derecho a llorar, a tirarse, a caerse, a sentirse triste, a sentirse... El cristiano también va a sentir el miedo porque es como un pleito. Imagínate que yo no sé cuántos de ustedes tuvieron pleitos callejeros, los hombres, o a lo mejor alguna mujer por aquí, pero yo me acuerdo en alguna ocasión, allá en la secundaria, en los pleitos callejeros, que hacen? Te ponen un golpe y ves pajaritos, se te nubla todo, pero después te sacudes y ni modo, hay que entrarle. Así es también. Hay situaciones que van a venir de golpe, ¿sí? Muchos de ustedes de repente noticias, eventos, temas con los hijos, diagnósticos, cosas que llegan como golpe y vas a reaccionar humanamente de inicio, con miedo, llorando, hablándole a alguien: es que está pasando esto, ¿cómo le hago? Pero después de eso tienes la oportunidad de sacudirte y ahora sí accionar tus armas espirituales, ¿sí? Eso lo vamos a vivir todos absolutamente. Pensar: es que es cristiano y mira ahí cómo anda, llore y llore, mira cómo le dio miedo. Es que es una persona y tiene una naturaleza caída, y tienes que entender que se le tiene que dar la oportunidad de reaccionar y usar sus armas espirituales. ¿Me va siguiendo? Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que viene de fuera así se aborda, pero lo que viene de adentro a veces es lo más difícil de abordar, es lo más complejo de sacar fuerza, de sacar fe, cuando viene una depresión, por ejemplo, cuando viene un desánimo, cuando viene un letargo espiritual, ya sea que tú lo provocaste por tu indisciplina espiritual, de no leer la palabra, de no orar,
de ser carnal, de tomar malas decisiones. Tú puedes haber provocado un letargo, una apatía espiritual, una depresión espiritual, un aletargamiento así que te aburre, te duerme. La Biblia dice, es que no puedo ni leer. Hoy platicaba con mi esposa y le decía, oye, ¿dónde estará la línea? Porque es muy delgada entre una depresión y la falta de disciplina, de no orar, de no buscar la palabra. Y a veces es una línea muy delgada, pero cuando estás en un momento así de angustia, en el diagnóstico que te acaban de dar, en la situación adversa que estás atravesando, es dificilísimo sacar fuerza de lo interior. Pero gracias a Dios que nuestras armas son espirituales. ¿Qué significa eso? Que no depende de tu capacidad de sacar fuerza interna, sino simple y sencillamente de la obediencia a la palabra de Dios, aunque no sientas nada, usarlas y tú vas viendo cómo de repente la situación empieza a cambiar. ¿Lo crees? Esto es importantísimo, porque cuando estás en momentos así, lo último que quieres a veces es orar, levantar tu voz, clamar, cantar una alabanza, agradecer, y lo que quieres es estar tirado debajo de la cama, cubrirte con las cobijas, que nadie te hable, bajar las persianas, estar en un cuarto oscuro. Ese es el deseo de la carne. Pero quiero recordarte que nuestras armas espirituales funcionan por encima de nuestras emociones. Si tan solo nosotros las obedecemos en esos momentos, como quiera sirven y como quiera se aplican y como quiera tienen un resultado que impacta también en nuestra mente, emociones, sentimientos y en nuestra propia voluntad. Porque hay eventos externos, pero también hay eventos internos, ¿sí? Hay eventos internos, y los eventos internos, ya te dije, son más difíciles, pero se abordan con las mismas armas espirituales. Y ya las dijimos, pero sí sabes cuáles son tus armas, ¿verdad? Orar, ya lo dijimos. El nombre de Jesús, la declaración de su palabra. A veces vamos a sonar raros, fanáticos. Tu sangre me cubre. Te doy gracias, Señor. Tu nombre es grande. Tú estás por encima de todo. Tú eres el proveedor. Tú eres el sanador. Te adoro. Postrarte, evangelizar a alguien, servir, dar económicamente. Todo eso son armas espirituales que nosotros tenemos y con las cuales, al ser usadas, las situaciones cambian. Amén. Quiero animarte con esto porque hace un tiempo atrás hablábamos que somos también soldados y dentro, o sea, somos hijos, estamos en una casa, podemos declarar a Dios como nuestro Padre, pero parte de lo que está hablando Pablo aquí es el pasaje que acabamos de leer de 2 de Corintios 10, dice, aunque andamos en la carne. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera 60, aunque andamos en la carne, no militamos, no luchamos. O sea, habla de una milicia. Tienes una característica en ti, y es que eres también un soldado. Y como milicia tienes un armamento, y tu armamento es espiritual. ¿Sí? Hay que recordar eso. Dice Efesios capítulo 6, hablando de esto mismo, dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10, revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Sí? La armadura de Dios, el escudo de la fe, la palabra del Espíritu. Por cierto, el escudo de la fe no es nada más para defenderte, así como si el enemigo te estuviera dando y tú ¡ah! No, el escudo es un arma de ataque, de avance. Nuestra fe vence al mundo, dice allá el apóstol Juan en su carta. Pero bueno, sigue diciendo aquí, estén firmes contra las insidias del diablo. Y luego aquí está, versículo, creo que es el 11, o el 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. No son personas. Si tú eres cristiano y alguien te ataca, que no es creyente, cuando tú eres cristiano y alguien te ataca que es creyente, normalmente es porque es una persona carnal. Pero cuando tú eres creyente y te ataca gente que no ha tenido la revelación de Cristo, muy seguramente es un ataque espiritual. Pero el ataque espiritual
No es la persona, es lo que opera detrás de la persona. El funcionamiento que le está llevando a actuar, a hacer, a hablar, a decir las cosas que dice. Entonces nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y luego empieza a hablar de algunos aspectos de principados, potestades, de todo lo que opera detrás de la mente de las personas. Dice al último, versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. El día malo va a venir. Al creyente como al no creyente le va a llover. ¿Sí? No soy profeta de calamidad. Vas a tener días malos. Vas a tener días difíciles. Vas a tener días complejos. Van a venir porque van a venir. Pensar que porque somos cristianos todo es color de rosa y las nubes y Dios con nosotros y pensar así en una forma de mental en cuanto a que no, pues si Dios está conmigo entonces nada me va a pasar, pues Dios está con nosotros y nada le va a pasar a nuestra fe. A nuestra fe no, ahí eso es lo que no va a ser tocado, pero nuestro cuerpo sí puede ser tocado. Nuestras posesiones pueden ser tocadas. Tú tienes que entender eso también, porque eso son cosas que vienen en la palabra, que muchos creyentes de esa época sufrieron persecución. Pero Jesús y en las epístolas se nos dice, estoy rogando que tu fe no falle, le dice Jesús a Pedro. No te ruego que seas quitado del mundo, sino que seas guardado del mal. ¿De qué mal? De que no te vas a enfermar, de que no se te va a descomponer el carro, de que no se te va a ponchar la llanta, de que, ay, mira cómo me trae el diablo, se me ponchó una llanta. No, pisaste un clavo, no espiritualices tanto. Sí. Yo me acuerdo un tío mío que creció en una iglesia así muy extrema, que todo lo espiritualizaba. Un día llegamos a una colonia, estaba muy fea, y se empezó a burlar de mí. ¿Cómo ves, Alan? ¿Qué tal si ponemos 4 ángeles alrededor del carro, un muro de fuego y para que nadie se acerque? ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de cosas que tan religiosamente decimos delante de todos, solamente hablan de eso, de una mala educación cristiana, pero no estamos entendiendo que sí podemos padecer. Jesús dice, no temas a los que te pueden herir, teme al que puede mandar tu alma al infierno. O sea, ¿por qué te digo todo esto? Por la importancia que tú y yo debemos de subrayar en nuestra vida, de que sí hay cosas que son espirituales, pero hay otras cosas que son prácticas, que se arreglan de manera, te doy la cabeza, pues sí, tómate un mejoralito por lo menos, hombre. ¿Me estás entendiendo? O sea, no todo lo tenemos que llevar a un extremo de una espiritualidad. Sin embargo, sí tenemos que entender también que al cristiano le van a llegar días malos. Y en esos días malos es entender también nuestras batallas espirituales, usar nuestras armas espirituales. ¿Para qué? Para que después de que suceda, salgamos firmes. Dios quiere que salgamos firmes. Ahora, ¿qué objetivo tiene Satanás al atacar? Pues básicamente matar, robar, matar, destruir. ¿Cómo? Pues a través de mentiras, a través de heridas. ¿Sí? Cuando el enemigo ataca y tú te comes una de sus mentiras, las mentiras son como heridas. Imagínate que son como heridas en tu ser espiritual, que te inutilizan, te aletargan, te alentan. Las heridas te deprimen. Una herida te hace una carga a los demás, te saca de la batalla. Una herida se puede engangrenar, ¿sí? Se puede engangrenar, una amargura, algo que te hirió a alguien. Es que así son todos los hombres, y ya generalizas, ¿verdad? Agarras una postura así bien extrema, así son todos. No, y es que así son todos los cristianos, y generalizas. Y así, bueno, todos me van a tratar mal. Y llegamos a un extremo. Pero yo quiero recordarte, un soldado herido en la batalla va a estorbar más de lo que ayuda, ¿sí? Hebreos 12:15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, entender que nuestra batalla es espiritual
Tenemos un cuerpo, pero como creyentes tenemos la responsabilidad espiritual de usar nuestras armas espirituales, saber cuáles son nuestras armas espirituales y usarlas con fe, nuestras armas espirituales. Por cierto, nuestras armas espirituales, el mejor lugar donde se pueden expresar de mejor forma, obviamente es todos los días, en todo momento, pero en ese lugar del secreto con el Señor, ahí es donde hay que usarlas. Segundo, hay algo aquí, sin leer todavía todo el pasaje. Cuando hay situaciones en la iglesia, en la familia, en tu familia, en el matrimonio, cuando hay situaciones donde el enemigo quiere atacar, quiere herir, quiere dividir, quiere disolver lo que sea, ya sea en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, a veces en el trabajo, ¿verdad? Depende de la situación. Ya sea por fallas, por pecados, por malos entendidos, lo que sea. Si no se abordan las situaciones correctamente, el único que gana es el enemigo, es Satanás. ¿Sí? Fíjate, tú tienes que entender algo. Somos seres humanos, fallamos, nos equivocamos y pecamos. Ya sea un padre de familia, un esposo, un líder, un pastor, todos cojeamos de la misma pata, del mismo pie. Todos traemos esta concupiscencia, todos, y van a haber fallas. Si no se abordan bien las situaciones, el que gana en el matrimonio que se rompe es Satanás. En la familia que se divide es Satanás. En la iglesia que atraviesa, ¿cuántas personas, conocidos, amigos, a lo largo del ministerio no hemos conocido que la iglesia, el pastor cae y se deshace la iglesia? ¿Por qué? Porque a veces la mira está en el pastor, en que el líder principal no falle. Pero cuando las situaciones se abordan correctamente y no se le da oportunidad al enemigo a llegar ahí y se aborda correctamente y es glorificado Cristo, aún esas fallas pueden ser usadas para su gloria. Yo he visto las dos partes. He visto iglesias donde el pastor falla y la iglesia crece más. Eso pasó con la iglesia principal de Amistad. No con nosotros, sino con una iglesia 2 generaciones arriba de nosotros. El pastor cayó y la iglesia se multiplicó increíblemente porque se abordó correctamente lo que es normal entre nosotros, el pecado. Ahora, eso no es excusa, ¿verdad?, para que el pastor peque, obviamente, ni para mal testimonio, no es excusa. Pero también he visto iglesias donde peca el pastor y se deshace completamente. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero Él dice, pero después únanse, oren, va a venir el Espíritu Santo y esto va a crecer más. Ahora, en todo esto también quiero decirte algo muy importante. No eches a perder lo que tienes por un momento de debilidad. ¿Me estás escuchando? No des tus perlas a los cerdos. No te des porque esté una situación. Amados, quiero recordarte algo. Esta es una carrera de resistencia. Esto no es un sprint rápido. Esta es una carrera a largo plazo. Tú tienes que entender eso en tu vida, en tu caminar espiritual, en tu servicio, en tu liderazgo. Todos aquí tienes que entender eso. Amén. Amén, amén. Bueno, las batallas espirituales tienen dos caras. Dos caras. Cuando el ataque viene de fuera, es exterior. Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Porque hay ocasiones donde es exterior y es nada más pararse firme en las cosas de Dios y la ola va a pasar. Primera de Pedro 5:8 dice,
sean de espíritu sobrio y estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Sí, cuando son externas, pues hay que resistirlas. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender. Pero las batallas más peligrosas, yo te decía ahorita, son cuando vienen de adentro. Ambas batallas se pelean igual. Las armas espirituales son las mismas. Segunda de Corintios 11:3, un capítulo después dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Aquí Pablo, lo que vamos a ver a continuación, está abordando aquello que viene de adentro, aquello que ataca, pero que surge de adentro, de un pensamiento, de un sentimiento, de una emoción, de algo ahí que no pudimos controlar y luego se salió de control y se convirtió en algo que nos hirió, se convirtió en algo ahí que nos está deteniendo en nuestro caminar espiritual. Ya te dije, un engaño, una mentira, un sentimiento, y todos ese tipo de cosas que surgen adentro son contrarios a Cristo. Por eso aquí se hace una mención que tienen que ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, en otras palabras, te lo voy a decir más fácil, todo ese tipo de emociones, pensamientos, sentimientos, razonamientos, cosas que te pasan por la mente, que tú permites que se levanten mucho en tu mente y en tu corazón, tienes que llevarlas a la cruz. ¿Qué cosas son esas? Pueden haber 1000 cosas, ¿verdad? Es que no me quieren, es que no me toman en cuenta, es que siempre hablo y no me dicen, es que no la voy a hacer, es que voy a fracasar. Pueden haber 1000 cosas que están por ahí. Vamos a leer el pasaje, el proceso, yo le pongo a esto, el proceso de las fortalezas, el proceso de las fortalezas. Y aquí, si me pueden ayudar con el pizarrón, hay 2 valientes, a lo mejor ahí está Isaías y algún otro, ándale, ahí vienen. Aquí nos hacemos bolas. Quiero, en lo que va llegando el pizarrón, leer de nuevo este pasaje con cuidado. Bueno, ahí está. Dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Déjame usar otra versión para que puedas tener un entendimiento más prolongado de lo que estamos hablando. La NTV dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir los argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Aquí básicamente nos está hablando de 4 cosas que suceden en nuestra mente cuando estamos en una batalla espiritual. Ahora, quiero comparar este pasaje con otro. Hay un pasaje en Santiago capítulo, creo que es se me perdió aquí el tema, pero déjame lo encuentro. ¿Estás aquí conmigo? Ahí voy, no te desesperes. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Este es el pasaje con el que vamos a compararlo. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
¿Ok? Entonces, entender lo siguiente es importantísimo. Muchas veces la batalla espiritual interna comienza con esto, con un pensamiento. ¿Sí? Lo primero que nos dice ahí. Pensamiento. ¿Y cómo llegan las tentaciones? Igual por el pensamiento, ¿verdad? Aquí Santiago nos dice tentación. Que por cierto, aclara y dice que Dios no tienta a nadie. O sea, esa idea de que Dios me hizo hacerlo es diabólico. No es cierto, no es así. Santiago nos dice que somos nosotros, de nuestra naturaleza caída. Eso significa concupiscencia. Es nuestra naturaleza caída quien nos hace pensar así, con rechazo, con amargura, con heridas, con el pasado, con lo que me pasó allá en el pasado, me va a volver a pasar aquí. Así como me trataron allá, me van a volver a tratar aquí. Entras a una relación y otra vez lo mismo, siempre, no la hago, siempre cometo los mismos errores. O sea, todo empieza, dice aquí, con pensamientos. Y son pensamientos rebeldes o pensamientos que todos tenemos. A veces son pensamientos de ambición, de comparación, de lujuria, de rechazo, yo te decía, de amargura, de rebeldía. Tenemos muchos pensamientos de rebeldía, de baja autoestima o de alta autoestima, ¿sí? ¿Cómo logramos para ser balanceados? Pero empieza ahí todo con un pensamiento. Ahora, el hecho de que pasen esos pensamientos por nuestra mente no significa que los tengas que hacer tuyos. Ese es el tema. Pensamientos miles vas a tener. Si palabras, dicen que los hombres hablan como, no sé cuántas, 10,000 diarias y las mujeres como 200,000, no sé. Es un decir, ¿verdad? Disculpen, mujeres. O sea, el que está hablando aquí es hombre, entonces ni modo ya. Cuando ustedes hablen ya dirán otros ejemplos. Pero el hecho de que pasen pensamientos por tu mente no significa que los tengas que hacer tuyos. Igual que la tentación no es pecado. El hecho de decir en ese pensamiento rebelde o en ese pensamiento de codicia o de lujuria o de comparación o de envidia o de alta o baja autoestima o lo que sea que te tienta a hacer algo, hasta ahí no es pecado y es solamente un pensamiento. Esto es muy importante entenderlo. Y es muy importante entender que después de muchas victorias espirituales, yo recuerdo 1000 veces, cuando yo viajaba mucho, teníamos eventos donde de repente habían cientos de jóvenes, hasta miles de jóvenes, padrísimos los eventos, se derramaba la presencia del Señor, veíamos a chavitos en el altar llorando, así clamando a Dios, y llegábamos al hotel y de repente una serie de cosas, de basura que me pasaba por la mente. Pero el hecho de que pase eso no significa que lo tengas que hacer tuyo. De hecho, por ejemplo, en los retiros matrimoniales o en los eventos matrimoniales, por ejemplo, aquellos que acaban de ir al retiro matrimonial y el pasado yo lo dije, recuerda, porque aquí es miel y todo es padrísimo, pero te está esperando el diablo. Te están esperando situaciones que tú dices, pero también que estuvo. O sea, ya te veías como una princesa y ahora te veo como un... Pero el hecho de que pasen pensamientos por tu mente, no tienes por qué hacerlos tuyo. Eso es lo primero aquí que tenemos que entender. Cuando tú eres discípulo, cuando tú has comprendido quién es tu Señor, tú tienes que entender que tu mente ya no es tuya. La Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. O sea, no es tuyo el decir, es que, ¿por qué no me puedo echar esta canita al aire? ¿Y por qué no me puedo, esta tranza? Pues me la ofrecen, nadie se va a dar cuenta, no pasa nada. ¿Y por qué no esto? Es que tú ya no te perteneces a ti. Jóvenes, ¿me están escuchando? Jóvenes, ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos. Si Cristo es tu dueño, Él es el dueño también de tus pensamientos. Hay mucho que decir ahí, muchísimo que abundar, ¿verdad?
Pero bueno, pensamientos, todo empieza con un pensamiento. Pero el pasaje, si lo leemos con cuidado, después nos dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Es lo último. Pero después dice, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque lo que sigue es precisamente eso. Un pensamiento altivo, arrogancia, altivez o pensamientos altivos. ¿Sí? Yo lo voy a poner aquí, altivez. Después de esto que sigue, altivez. Pero Santiago nos dice que después de la tentación viene la seducción. Seducción. ¿Así es, maestras? ¿Doble C? Ok. Que me está viendo mi esposa y me pongo nervioso. Seducción. Ahora, ¿qué es altivez o qué es seducción? ¿Qué es un pensamiento altivo? Es cuando un pensamiento de todo lo que acabamos de mencionar, de todo lo que el enemigo te puede arrojar. ¿Si han visto esas películas épicas donde avientan las flechas así que se oscurece el cielo? De tantas flechas que se avientan, así de pensamientos avienta el diablo. Y así de pensamientos es capaz de sentir tu naturaleza caída también. Pero es cuando un pensamiento cae y luego ya es en primera persona. ¿Sí? Es un pensamiento que solo ya no atravesó, ya lo traes ahí, lo estás masticando. ¿Sí? Es un pensamiento que lo estás masticando. Ya lo dices, es que es injusto, es que no, es que así es la iglesia, y es que así son todos, o no me lo merezco, o mi esposa no me ayuda, o no me satisface, o no necesito más dinero, no me comprenden, es que le caigo mal a aquella persona, etcétera. Es cuando ese pensamiento empieza a levantarse. Altivez significa que empieza a levantarse. Arrogancia significa que empieza a levantarse. De todos los pensamientos empieza a levantarse en medio de nosotros. Eso es altivez, que es lo mismo que seducción. ¿Sí? Una cosa es la tentación, pero otra es que te seduzca, que ya permites estar pensando en eso todo el tiempo, o en esa persona, ese hombre, esa mujer o esa situación, dejas que te seduzca. Pero ahora dice el pasaje, después de la altivez, continúa ahora un argumento, la siguiente cosa. Un argumento. Y aquí Santiago, que lleva la misma línea, nos dice que ahora, después de ser seducido, viene la concepción. Concebido. Es un pensamiento que las otras traducciones dicen que es una especulación o un argumento falso, que es lo mismo que concebir. Es cuando ya armaste un argumento, ¿sí? Es cuando ya estás especulando con él. Y el problema con el pecado es que siempre especulas para bien o para algo que crees que va a salir bien, pero normalmente termina saliendo terriblemente mal. ¿Sí? Es cuando, en otras palabras, te lo voy a decir de otra manera, es cuando ese pensamiento ya picó ahí en la mente, ya picó en el corazón, como que se echó la carnada y ya te ganchó y ya lo traes siempre ahí. Ya es cuando lo traes en primera persona y de forma muy absoluta. Mi marido no va a cambiar, no voy a poder. Y ya eso ya se levantó en tu mente, no voy a poder. Es que así son ahí, ¿sí? Mi mujer no me entiende o mi esposo no me entiende. Y es cuando algo ya picó dentro de ti. Y cuando la carnada ya pica, cuando ya se mordió el anzuelo, ya lo que sigue es devastador. Y el pasaje de Corintios dice que siguen fortalezas, como pueden ver, yo no me saqué 10 en letra,
fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Mira, una fortaleza es un antiguo término militar de cómo los ejércitos iban avanzando y conquistando y estableciendo fortalezas o destacamentos en los lugares donde ellos habían conquistado. Una fortaleza, en términos espirituales, es un territorio en una vida donde el enemigo ya se asentó. Sí. Muchos cristianos hoy en día caminan con tremendas fortalezas. No, es que así soy yo. O sea, yo puedo pecar y puedo también seguir a Dios. Es que me voy a morir, o sea, pensamientos de muerte, ¿no? Es que me quiero morir. Y son pensamientos que ya son pensamientos diabólicos del enemigo, satánicos, de muerte, que se asientan en una vida y se agarran, pero así como con uñas y fuerza, se agarran en la persona, en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, pensamientos de identidad, pensamientos de muchas cosas, se agarran tan fuerte que pareciera que la persona así es. Es más, yo te podría decir que la conducta de la persona empieza a cambiar cuando las fortalezas se establecen. Cuando tú te dices de ti mismo que eres un rechazado o que nunca vas a poder perdonar o que te vas a morir, o cuando tú ya lo dices de ti mismo, hasta tu conducta cambia. Y eso lo hemos visto 1000 veces. La persona se aleja, la persona rechaza la ayuda, le hablas, le preguntas, ¿estás bien? Y no, y está renuente. O sea, es muy complejo esto. He escuchado otro tipo de fortalezas. Es que aquí somos pobres. ¿Has visto la fortaleza? Pobreza es fuertísima. Aquí somos, a mí me lo ha dicho así gente de la iglesia, es que somos pobres. Mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron pobres. Y no creo en el evangelio de la prosperidad, pero tampoco creo en las fortalezas de pobreza. Y esas se pueden romper. Pero a veces son tan asentadas y son tan parte de nuestra cultura, de nuestra familia, que así. Y yo te podría decir muchas, nada más que hay cosas que son muy fuertes. Pero las fortalezas a nivel de las emociones, al nivel de la mente, al nivel de la conducta, de los sentimientos familiares en las iglesias, muchas veces ahí están. Y Santiago nos habla de pecado. O sea, él dice en su escrito, dice, después que la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Sí, el pecado. El apóstol Pablo lo deja ahí, está hablándole a la iglesia y es una realidad. Y Santiago también le está hablando a la iglesia. Después de la concepción de ese argumento, viene el pecado. Pero Santiago avanza y dice, después del pecado, ¿viene qué? La muerte. La muerte. Ahora, ¿muerte de qué? ¿Muerte espiritual? Yo no creo que Santiago está hablando de muerte espiritual. Pero yo creo que Santiago sí está hablando que cuando cedemos a las tentaciones, va a haber muerte de llamados, muerte de ministerios, muertes matrimoniales, familiares, muertes así. Porque esa es la capacidad que tiene el pecado de venir y destruir vidas. Entonces, muerte. Y entonces Pablo nos dice, este es cómo funciona. Pensamientos que se levantan, que se hacen un argumento y luego después se genera una fortaleza. Que es lo mismo una tentación, la seducción, la concepción del pecado, el pecado en sí, y después de eso viene muerte. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar.
A lo mejor tú has estado atravesando por este tipo de cosas y has permitido que pensamientos se asienten en tu mente, en tu corazón, que no deben de estar ahí. Pensamientos rebeldes, pensamientos de muerte, pensamientos de fracaso, pensamientos de soledad. Llegó como una tentación. Lo empezaste aquí a generar en tu mente, me va a ir mejor así. Cuando estábamos en el discipulado de hombres, yo les decía, todos los hombres, y no nada más los hombres, también las mujeres, de repente tenemos esas tentaciones de, no, la palabra divorcio, o sea, es mejor. Sé que hay casos y hay excepciones. Sé que hay situaciones que se tienen que tratar aparte, pero normalmente en un matrimonio esos son pensamientos que van a llegar. Los pensamientos pueden llegar, pero no tienes por qué hacerlos tuyos. No tienes por qué permitir que se asienten en tu forma de pensar y luego empiecen a trastornar tu conducta, tus hábitos, tus maneras, tus formas. Bueno, cierra tus ojos un momento. Y si tú estás atravesando por algo, o esto también ha estado ahí tocando a la puerta de tu mente, de tu corazón, pues llévalo a la cruz, ponle, Señor, dile al Señor, lo pongo delante de ti, lo dejo en tu presencia, Señor, ayúdame a entender que, como cantamos ahorita, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi deseo. Por encima de pensamientos que vienen y me atacan, por encima de pensamientos que vienen y continuamente están ahí tocando a la puerta de mi corazón o de alguien de mi familia, en el nombre de Jesús, Señor, los llevamos cautivos delante de ti. Pablo nos dice, lleva cautivo todo pensamiento a la cruz, a que obedezca a Cristo. Yo te decía ahorita, tenemos la mente de Cristo. Tú ya no tienes por qué pensar como estás pensando de ti mismo, de tu familia o de tu entorno, de tu futuro. El hecho de que atrás de ti, generaciones atrás de ti, hayan cometido errores, hayan adulterado, hayan sido infieles, hayan caído en el alcoholismo, en la brujería, hayan caído ahí en la depravación, se han hecho drogar. Eso no significa que a ti te va a pegar, porque tú ya estás en Cristo, eres una nueva creación. La sangre de Cristo ha marcado ahora tu vida, es quien tú eres ahora. El hecho de que en tu familia haya habido eso, esas situaciones, eso ya no es tu herencia. Eso se rompió en la cruz cuando tú le dijiste a Cristo. Cuando tú le dijiste a Cristo, ven a mi vida, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres quien gobierna todo lo que yo soy. Esos pensamientos ya no son tuyos. Hoy tíralos, échalos a la basura. Hoy en este momento permite que la cruz, que su sangre gobierne tu mente, tu corazón. Hoy permite, empieza a adorarlo, empieza a declarar su nombre, empieza a declarar su sangre, empieza a decir que Cristo es tu Rey, tu Señor, que eso no te va a pasar a ti, no le va a pasar a tus hijos, a tus generaciones, que tú eres nuevo, que algo nuevo viene para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tus hijos se van a casar bien, que tus nietos se van a casar bien, que lo que viene para ti es mejor, que vas a salir de pobreza, que vas a salir de deudas, que tú no vas a imitar las mismas conductas de tu pasado. En el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la declaración de su grandeza, su poder. Señor, hoy nos tomamos en ti, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos, Señor, y empiezas a decir, Señor, yo tengo la mente de Cristo? Yo tengo la mente de Cristo. Tú necesitas escuchar eso, decirlo de tu boca. Yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Y haz un compromiso con tus pensamientos, que los vas a llevar a la cruz. Haz un compromiso con tus sentimientos, que no vas a permitir que se levanten por encima de la verdad de la palabra. Sentimientos puedes tener, emociones puedes tener, eso lo seguirás teniendo ante cualquier situación, pero lo que pase después de eso es tu responsabilidad. Llevarlos a Jesús, llevarlos a la cruz, declarar ahí su poder, su sangre, su grandeza sobre ti.
En el nombre de Jesús. Señor, rompe en medio de nosotros todas esas mentiras que nos hemos apropiado de ellas, de que te vas a quedar solo, de que te vas a quedar sola, de que vas a fracasar, de que te vas a morir joven. Yo no sé qué cosas han venido a tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, todo eso lo ponemos delante de ti. No es nuestro, Señor. Esos son pensamientos mentirosos, son argumentos falsos que hemos permitido que se levanten. Pero hoy confiamos en ti. Tú tienes nuestro futuro, tú tienes nuestra esperanza, tú tienes nuestra familia, tú tienes todo lo que somos, porque somos tus hijos, porque todo lo que haces lo haces por amor a nosotros y para la gloria de tu nombre, Señor. Y tu palabra dice que si resistimos en ese día malo, vamos a acabar bien, vamos a estar firmes. Así es, así es, así es. Amén. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de Amistades al Clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.